Hay ciertos momentos en la vida que dividen tu existencia en dos mitades perfectamente definidas, el antes y el después. Para mí, ese momento llegó un martes por la tarde, mientras preparaba la cena en la cocina de nuestro departamento en la colonia Roma. Tenía las manos llenas de harina cuando mi celular vibró sobre la barra de granito que había elegido con tanto cuidado 3 años atrás. Era un número desconocido de la Ciudad de México. Normalmente no contesto llamadas de números extraños. Estoy en ese rango de edad donde aún recuerdo cuando las llamadas telefónicas eran importantes, pero también soy lo suficientemente moderna para saber que la mayoría son spam o vendedores insistentes. Pero algo en la persistencia de esa llamada, la forma en que volvió a sonar apenas colgué automáticamente, me hizo limpiarme las manos en el delantal y deslizar el dedo verde sobre la pantalla. La voz al otro lado era femenina, profesional, pero con un matiz de incomodidad que inmediatamente captó mi atención. Buenas tardes. Hablo del registro civil de la delegación Cuauhtémoc. ¿Es usted Natalia Herrera de Cordero? Sí, soy yo. ¿Pasa algo? Hubo una pausa. Pude escuchar el murmullo de una oficina al fondo, el tecleo de computadoras, voces distantes. La mujer carraspeó. Señora, necesito confirmar algo con usted. ¿Se encuentra usted en este momento en nuestras oficinas? El mundo pareció detenerse por un segundo. Miré a mi alrededor, a la cocina iluminada por la luz dorada de la tarde, a la masa de pan que había estado amasando, a mis manos todavía con restos de harina. No, estoy en mi casa. ¿Por qué? Porque su esposo, el señor Mauricio Cordero, está aquí solicitando una copia certificada de su acta de matrimonio y viene acompañado de una mujer que se identifica como usted, con su nombre, su fecha de nacimiento. Incluso tiene una identificación a su nombre. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Tuve que apoyarme en la barra de la cocina. Eso es imposible. Mauricio está en Monterrey, en un viaje de negocios. Me llamó esta mañana desde el aeropuerto. La funcionaria del registro civil bajó la voz. Señora, necesito que venga inmediatamente. Algo muy grave está sucediendo aquí. Hola a todos. Si alguna vez sentiste que dabas todo por alguien y no recibías nada a cambio, si alguna vez te sentiste invisible en tu propia vida, quédate conmigo en esta historia. Suscríbete al canal y dale like. Dime desde qué país nos ves, porque lo que estoy a punto de contarte puede estar pasándole a alguien que conoces ahora mismo, en este instante. Colgué el teléfono con manos temblorosas y me quedé mirando la pantalla como si fuera a darme alguna respuesta mágica. Mi reflejo distorsionado en la superficie negra me devolvió la mirada. Una mujer de 35 años con el cabello recogido en una cola de caballo desordenada, sin maquillaje, usando una sudadera vieja de la universidad. Cuando fue la última vez que me había visto realmente en el espejo, cuando fue la última vez que me había vestido para mí misma y no solo para ser funcional. Mauricio y yo nos habíamos conocido hace 8 años, cuando ambos trabajábamos en la misma firma de consultoría. Yo era analista de datos, él era gerente de proyectos. Desde el primer momento hubo química. Él era ambicioso, seguro de sí mismo, con esa capacidad de entrar a una sala y hacerse notar. Yo era la cerebro detrás de las presentaciones que lo hacían brillar, la que organizaba los números de tal manera que contaran una historia convincente. Éramos el equipo perfecto. Nos casamos 3 años después, en una ceremonia pequeña pero elegante en Cuernavaca. Yo tenía 27 años y sentía que la vida se extendía ante nosotros como un camino lleno de posibilidades infinitas. Mauricio acababa de recibir una oferta para ser director regional. El sueldo era excelente, pero las demandas serían intensas. Viajes constantes, horarios imposibles, presión continua. Necesito tu apoyo en esto, Nati. No puedo hacerlo solo. Si tú llevas la casa, si te encargas de que todo funcione mientras yo construyo nuestra estabilidad financiera, en 5 años estaremos donde queremos estar. Y yo acepté. Porque así funciona, ¿verdad? Alguien tiene que sacrificarse temporalmente para que el equipo avance,
Renuncié a mi trabajo. Me dije a mí misma que era una pausa estratégica, que en cuanto Mauricio se estableciera, yo podría retomar mi carrera, que esta era una inversión en nuestro futuro conjunto. 5 años después, seguía esperando mi turno. Me convertí en la administradora de nuestra vida. Yo pagaba las cuentas, programaba las citas médicas, coordinaba las visitas familiares, mantenía el departamento impecable, preparaba las comidas saludables que Mauricio necesitaba para sus entrenamientos de CrossFit. Cuando él llegaba a casa, todo funcionaba como un reloj suizo, y él lo daba por sentado, como si la casa se limpiara sola, como si la comida apareciera mágicamente en la mesa, como si las cuentas se pagaran por arte de magia. Lo invisible de mi trabajo era precisamente eso, que cuando se hace bien, nadie lo nota. Tomé mi bolsa y las llaves del auto. Mis manos todavía temblaban mientras marcaba el número de Mauricio. Sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. Volví a llamar. Mismo resultado. Un mensaje de WhatsApp. 2 palomitas grises. Había visto el mensaje, pero no contestaba. El tráfico de la tarde en la Ciudad de México es legendario, pero ese día parecía especialmente diseñado para torturarme. Cada semáforo en rojo, cada camión que se atravesaba, cada motociclista que zigzagueaba entre los coches, me parecía un obstáculo puesto ahí deliberadamente para retrasar mi llegada a la verdad. Mi mente corría más rápido que el velocímetro estancado en 20 kilómetros por hora. Una mujer idéntica a mí, con mi identificación, con Mauricio, en el registro civil, las mi-indetení. Posibilidades se multiplicaban en mi cabeza como fractales. Podía ser un error, una confusión administrativa, alguien con un nombre similar, pero la funcionaria había sido muy específica. Mi nombre completo, mi fecha de nacimiento. Y Mauricio estaba allí. Mauricio que supuestamente estaba en Monterrey. Mauricio que había salido de casa a las 5 de la mañana con su maleta de viaje. Mauricio que me había enviado una foto desde la sala de abordaje del aeropuerto. Agarré mi celular en el siguiente alto y busqué esa foto en nuestro chat. Ahí estaba. La sala de espera del aeropuerto, las ventanas con los aviones al fondo, Mauricio con su camisa azul de vestir y su maletín ejecutivo. Hice zoom en la imagen. Las pantallas de información de vuelos estaban perfectamente enfocadas. El logo de la aerolínea. Todo parecía auténtico. Pero entonces noté algo. La luz. La luz que entraba por las ventanas era la de un atardecer, no la de un amanecer. Las sombras caían en dirección equivocada. Era una foto vieja, reciclada, enviada para construir una coartada. Cuando finalmente llegué al registro civil, ya eran casi las 5 de la tarde. El edificio era uno de esas construcciones burocráticas de los años 70, con pasillos interminables y ese olor particular a papel viejo y desesperanza administrativa. Una guardia de seguridad me dirigió al 3er piso, donde me esperaba la mujer que había llamado. Se presentó como Diana Márquez, subdirectora de certificaciones. Era una mujer de unos 50 años, con lentes de pasta gruesa y una expresión que mezclaba preocupación profesional con genuina alarma. Señora Herrera, gracias por venir tan rápido. Necesito que me acompañe. Me condujo por un pasillo hasta una pequeña sala de espera. A través de una puerta de vidrio esmerilado, pude ver siluetas. Una era inconfundiblemente Mauricio. Alta, ancha de espaldas, esa postura de ejecutivo seguro de sí mismo que había cultivado con los años. La otra silueta era más pequeña, delgada. Diana bajó la voz. Llegaron hace una hora solicitando una copia certificada del acta de matrimonio. Es un trámite rutinario, pero algo en la mujer me llamó la atención. Su lenguaje corporal no concordaba con el de alguien casado. Se comportaba más como una asistente o secretaria que como una esposa. Y cuando le pedí su identificación, aunque los datos coincidían, la foto se veía extrañamente editada. Los metadatos del archivo digital mostraban modificaciones recientes. ¿Los metadatos? Usted revisó los metadatos de la identificación. Diana asintió con una sonrisa casi conspiratoria. Señora, tengo una hija de su edad.
Sé lo que es el Photoshop y las identificaciones falsas. Además, algo en esta situación me pareció demasiado conveniente. Un hombre solicitando documentos matrimoniales con una mujer que supuestamente es su esposa, pero que se comporta como si apenas lo conociera. Así que llamé a la base de datos central. Verifiqué su información real y la llamé a usted directamente. Sentí una oleada de gratitud hacia esta mujer que nunca había visto antes. Una funcionaria pública que había prestado atención, que había confiado en su instinto, que se había tomado la molestia de ir más allá del procedimiento estándar. ¿Qué hacemos ahora? Diana me miró con seriedad. Eso depende de usted. Puedo llamar a la policía. Esto es claramente un intento de suplantación de identidad y posible fraude. O podemos confrontarlos primero y ver qué dicen, pero necesito que esté preparada para lo que pueda ver. Quiero confrontarlos. Me alisé la sudadera, me quité la cola de caballo y dejé que mi cabello cayera sobre mis hombros. No me había vestido para una confrontación, pero a veces la vida no te da tiempo para cambiarte de ropa. A veces tienes que pelear con lo que llevas puesto. Diana abrió la puerta de la sala de espera y entramos. Mauricio estaba sentado en una de las sillas de plástico naranja, revisando su celular. Cuando levantó la vista y me vio, su cara pasó por una secuencia de emociones que hubiera sido cómica si no fuera tan devastadora. Sorpresa, pánico y finalmente un intento de recomponer su máscara de control. Natalia, ¿qué haces aquí? No fue una pregunta, fue una acusación, como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. Pero mi atención no estaba en él. Estaba en la mujer sentada a su lado. Y Diana tenía razón. Era idéntica a mí, o más bien, era idéntica a una versión de mí de hace 5 años. Antes de las noches sin dormir preocupándome por facturas. Antes de las comidas rápidas porque no había tiempo para cocinar algo nutritivo para mí también. Antes de dejar de ir al salón porque ese dinero se podía invertir mejor en otras cosas. Tenía mi mismo color de cabello, cortado en el mismo estilo que yo usaba cuando Mauricio y yo nos conocimos. Mi misma altura. Incluso llevaba el tipo de ropa que yo solía usar cuando trabajaba. Un traje sastre gris, tacones de oficina, maquillaje profesional, pero no exagerado. Era como ver un espejo de mi pasado. O quizás, más dolorosamente, era ver la versión de mí que Mauricio prefería. La versión pulida, profesional, sin las marcas del desgaste de mantener su vida funcionando. Ella me miró con una mezcla de miedo y desafío. Claramente no esperaba este giro en el plan. Mauricio se puso de pie rápidamente, su cerebro trabajando a toda velocidad para encontrar una explicación. Pude ver el proceso en su cara. Era el mismo proceso que usaba en sus presentaciones de negocios cuando un cliente hacía una pregunta difícil. Ganar tiempo, controlar la narrativa, tomar el mando de la situación. Nati, puedo explicarlo. Esto es por trabajo. Es parte de una investigación corporativa sobre fraude de identidad. Estábamos probando qué tan fácil es falsificar documentos. Su voz era tranquila, razonable, con ese tono condescendiente que había perfeccionado con los años. El tono que decía, soy el adulto en la sala y tú estás sobrereaccionando. Pero Diana no le dio oportunidad de continuar. Señor Cordero, soy Diana Márquez, subdirectora de esta oficina. Lo que usted está describiendo sería un delito federal. Ninguna empresa legítima enviaría empleados a cometer fraude de identidad como parte de una investigación. Y si esa fuera realmente la situación, tendrían autorización oficial, no identificaciones falsificadas. Mauricio abrió la boca para protestar, pero Diana levantó una mano. Además, su asistente aquí presente no es una experta en seguridad de identidad. Según su LinkedIn, es Alma Cisneros. Trabaja como secretaria ejecutiva en su empresa desde hace 6 meses. Y según los registros de su empresa, usted solicitó hoy un día personal, no un día de trabajo de campo. La mujer, Alma, se sonrojó intensamente. Miró a Mauricio con expresión de traición. Me dijiste que estaba divorciado. Me dijiste que solo necesitabas estos papeles para cerrar el proceso legal, que tu exesposa no cooperaba, y por eso teníamos que hacerlo así. Y ahí estaba.
La verdad cayendo como fichas de dominó. Mi esposo no estaba en Monterrey. Mi esposo estaba intentando obtener documentos matrimoniales usando una suplantadora. Mi esposo le había mentido a su secretaria sobre estar divorciado. Me senté en una de las sillas naranja porque mis piernas habían dejado de funcionar correctamente. Mi mente corría, pero mi cuerpo estaba congelado. Mauricio, finalmente abandonando su pose de ejecutivo controlado, se volvió hacia mí con los ojos llenos de una furia que nunca había visto antes. «Esto es tu culpa, Natalia. Te convertiste en una esposa descuidada. Mira cómo estás vestida. ¿Cuándo fue la última vez que te arreglaste para mí? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación interesante? Te has dejado ir por completo». Sus palabras eran como cuchillos, diseñadas para herirme donde más dolía, para hacer que dudara de mí misma, para que el problema fuera yo, no él intentando cometer un fraude. Me dejé ir para mantenerte a ti, para mantener tu casa perfecta, para mantener tu vida funcionando. Mientras tú ascendías en tu trabajo, yo renuncié al mío. Mientras tú construías tu carrera, yo construía el escenario para que pudieras brillar. Mi voz estaba saliendo más fuerte de lo que esperaba. Toda la rabia, toda la frustración, todos los años de sentirme invisible estaban burbujeando hacia la superficie. Cada promoción que recibiste fue porque yo me aseguré de que tuvieras tiempo para prepararte. Cada viaje de negocios fue posible porque yo me encargué de todo lo demás. Cada traje que usaste, cada presentación que diste, cada comida con clientes, todo fue posible porque yo estaba en casa, haciendo el trabajo, que no se ve, que no se cuenta, que no aparece en ningún currículum. Mauricio intentó interrumpirme, pero por primera vez en años, no lo dejé. Y ahora que finalmente has llegado donde querías, ahora que tienes el puesto, el salario, la posición, decides que ya no me necesitas, que soy un estorbo, una versión vieja y cansada de lo que solías desear. Así que encuentras una versión más nueva, más brillante, que no te ha visto fracasar, que no conoce tus defectos, que te admira porque todavía no has tenido que limpiarte el vómito cuando tomas demasiado en las cenas corporativas. Alma se puso de pie abruptamente. Usted está casado. Me mintió. Yo no soy una rompehogares. Yo pensé que era su novia legítima. Se quitó una identificación falsa que llevaba en su bolsa y la arrojó sobre la mesa frente a Diana. Él me dio esto hace una semana. Dijo que lo necesitábamos para solicitar un préstamo juntos, para comprar una casa, que su divorcio estaba casi finalizado, pero que necesitaba estos documentos para cerrarlo. Yo solo quería ayudarlo. Diana tomó la identificación con cuidado, usando un pañuelo desechable para no contaminar las huellas. Señorita Cisneros, va a necesitar hacer una declaración formal. Usted también es víctima aquí. Él la usó en un esquema de fraude. Mauricio finalmente explotó. Esto es ridículo. No pueden tratarme como un criminal. Soy director regional de una corporación multinacional. Tengo contactos en el gobierno. Esto se va a resolver con una llamada. Pero Diana, esta maravillosa funcionaria de 50 y tantos años que probablemente había visto todo tipo de hombres poderosos intentando salirse con la suya, solo sonrió con cansancio. Señor Cordero, puede llamar a quien quiera. Pero la suplantación de identidad y el fraude documental son delitos federales. Y tenemos prueba directa, identificación falsificada, testimonio de la víctima original, testimonio de su cómplice involuntaria. Además, ahora me pregunto para qué necesitaba exactamente estos documentos matrimoniales. Se volvió hacia mí. Señora Herrera, ¿su esposo ha hecho movimientos financieros inusuales recientemente? ¿Ha intentado acceder a propiedades o cuentas a su nombre? Y entonces todo encajó. Como cuando finalmente ves la imagen completa en un rompecabezas. Los últimos 6 meses reproduciéndose en mi mente con nueva claridad. Las veces que Mauricio me había pedido que firmara papeles de rutina, sin explicarme qué eran. Las ocasiones en que había insistido en que todo estuviera para su nombre, porque era más simple para los impuestos. Los momentos en que me había hecho dudar de mi memoria, de mi cordura, cuando le preguntaba sobre facturas que no reconocía.
el departamento. El departamento estaba a nombre de ambos porque lo habíamos comprado con los ahorros de mi liquidación laboral y su enganche. Pero hacía 3 meses, Mauricio había traído a casa unos papeles del banco. Es solo una refinanciación, Nati. Mejores tasas de interés. Solo firma aquí. Y yo había firmado. Porque confiaba. Porque después de 8 años juntos, ¿por qué no iba a confiar? Si sientes la tensión de esta historia y quieres que ella gane, comenta la palabra justicia aquí abajo. No dejes que te apaguen. No permitas que te hagan sentir que estás exagerando cuando tu instinto te dice que algo está mal. Sigamos juntos con esta historia. Necesito revisar documentos en casa. Necesito llamar al banco. Mi voz salió firme, pero mis manos seguían temblando. Diana asintió. Haga eso, y le recomiendo que consulte con un abogado especializado en derecho familiar y fraude financiero. Mientras tanto, voy a levantar un acta de este incidente. Señor Cordero, usted y la señorita Cisneros pueden retirarse, pero les advierto que este caso será remitido a las autoridades correspondientes. Mauricio me miró con una mezcla de odio y desprecio. Vas a arrepentirte de esto, Natalia. Estás destruyendo todo por tu paranoia. Siempre supiste que eras demasiado insegura para mí. Y se fue, con Alma corriendo detrás de él, llorando, gritándole que era un mentiroso, dejándome allí, en esa sala de espera de oficina gubernamental, con el sonido de mis certezas derrumbándose como un edificio con los cimientos podridos. Diana se sentó a mi lado y me pasó un vaso de agua de un dispensador cercano. Respire. Sé que esto es abrumador, pero hizo lo correcto al venir. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que debías llamarme? Diana sonrió tristemente. Porque yo estuve en su lugar hace 15 años. Mi exesposo intentó algo similar. Usó mi identidad para solicitar créditos, dejándome con deudas que no conocía. La diferencia es que en ese entonces no teníamos las herramientas digitales que tenemos ahora. Fue más difícil probarlo. Pero aprendí a estar atenta. Cuando vi la foto en esa identificación, algo me hizo pensar en mi hija, en que no quería que nadie le hiciera esto a ella. Así que revisé más de cerca. Me dio una tarjeta de presentación. Esta es la abogada que me ayudó a mí. Se especializa en estos casos. Y una cosa más, señora Herrera. No deje que él le haga creer que esto es su culpa. Los hombres como su esposo no hacen estas cosas porque sus esposas se descuidaron. Lo hacen porque se descubrieron a sí mismos como capaces de hacerlo, porque la oportunidad se presentó y decidieron tomarla. Usted no causó esto. Conduje de regreso a casa en piloto automático. El tráfico de regreso era incluso peor que el de ida, pero apenas lo noté. Mi mente estaba en otro lugar. Estaba recordando, revisando, analizando. Cada conversación de los últimos meses bajo esta nueva luz de sospecha. Cuando llegué al departamento, Mauricio no estaba. Probablemente estaba en algún bar bebiendo, quejándose con sus amigos de su esposa loca y paranoica. O tal vez estaba con Alma, intentando convencerla de que todo esto era un malentendido. No importaba. Por primera vez en años, su ausencia se sentía como un regalo en lugar de una soledad. Me senté frente a la computadora de nuestro estudio, la que usábamos para pagar las cuentas, revisar inversiones, planear vacaciones que nunca tomábamos porque Mauricio siempre tenía algo más importante que hacer. Abrí nuestro banco en línea. Mauricio siempre había insistido en que la contraseña era demasiado importante para compartirla liberalmente, pero yo la había visto escribirla suficientes veces para memorizarla. Su fecha de nacimiento más mi nombre. ¡Cuánta ironía! Mi nombre siendo usado para mantenerme fuera de la información. Las cuentas aparecieron en la pantalla. Cuenta de cheques conjunta. Cuenta de ahorros conjunta. Cuenta de inversión a nombre de Mauricio. Esta última era nueva. No la había visto antes. Entré en el historial de transacciones. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras los números desfilaban frente a mí. Transferencias. Muchas transferencias. De nuestra cuenta de ahorros conjunta a esta cuenta de inversión a su nombre. Pequeñas cantidades al principio. 500 pesos aquí. 1000 pesos allá. Pero en los últimos 3 meses, las cantidades habían crecido exponencialmente. 50,000 pesos.
75,000 pesos. 100,000 pesos. Sumé mentalmente. Mauricio había transferido casi $500,000 de pesos de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta a la que yo no tenía acceso. Durante meses, sistemáticamente, como si estuviera preparando algo. Abrí mi correo electrónico y busqué mensajes del banco. Debería haber recibido notificaciones de estas transacciones grandes, pero no había nada. Revisé la carpeta de spam. Tampoco. Entonces revisé la configuración de mi cuenta de correo. Había una regla de filtro que no reconocía. Todos los correos del banco estaban siendo automáticamente reenviados a otra dirección y luego eliminados de mi bandeja. Mauricio había hackeado mi correo, o más bien, como tenía acceso a mi computadora, y yo nunca pensé en protegerla de él porque ¿por qué tendría que hacerlo? Había creado este filtro para mantenerme ignorante de lo que estaba haciendo con nuestro dinero. Respiré profundamente. No podía dejarme llevar por el pánico. Necesitaba información. Necesitaba evidencia. Necesitaba ser sistemática. Abrí una hoja de cálculo nueva y comencé a documentar todo. Cada transacción sospechosa. Cada correo reenviado. Cada documento que Mauricio me había hecho firmar en los últimos meses. Tomé capturas de pantalla de todo. Las guardé en una carpeta oculta en la nube, en una cuenta que Mauricio no conocía. Luego fui a nuestro archivero y busqué los papeles que había firmado hace 3 meses. La supuesta refinanciación. Los encontré al fondo de una carpeta etiquetada como Impuestos 2023. ¡Qué conveniente! Mauricio sabía que yo odiaba lidiar con papeles de impuestos. Los leí detenidamente esta vez. No era una refinanciación, era una escritura modificada. El departamento que habíamos comprado juntos, con mi dinero y el suyo, ahora estaba únicamente a nombre de Mauricio. Yo había firmado renunciando a mis derechos de propiedad. Me había quitado la casa que yo había ayudado a comprar, la casa que yo había convertido en un hogar, la casa que yo limpiaba, mantenía, donde cocinaba, donde había construido nuestra vida juntos, y lo había hecho con mi firma, haciéndome cómplice de mi propio despojo. Me senté en el piso del estudio, rodeada de papeles, y finalmente lloré, no porque extrañara a Mauricio o por el matrimonio que acababa de descubrir que era una mentira. Lloré por mí, por la mujer que había sido, por la Natalia de 27 años que había creído en los sueños compartidos y los sacrificios temporales, por la Natalia que había pensado que invertir en la pareja significaba que ambos ganarían. Lloré por todos los años que había pasado siendo invisible, no porque Mauricio no pudiera verme, sino porque yo había dejado de verme a mí misma. Me había convertido en una función, en un conjunto de tareas y responsabilidades, en la mujer detrás del hombre exitoso. Y ahora ese hombre exitoso estaba intentando descartarme como se descarta un celular viejo cuando sale un modelo nuevo. Pero mientras lloraba, rodeada de evidencia de la traición, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza estaba siendo reemplazada por algo más: claridad, determinación, rabia. Pero no la rabia ciega y destructiva, la rabia fría y calculadora de alguien que finalmente ve el tablero completo de ajedrez. Mauricio me había subestimado, había asumido que yo era solo eso. La esposa descuidada que no entendía de finanzas, que no prestaba atención a los detalles, que firmaría lo que le pusieran enfrente. Había olvidado que yo había sido analista de datos, que mi trabajo era precisamente encontrar patrones, detectar anomalías, construir casos basados en evidencia. Había olvidado quién era yo antes de convertirme en su esposa. O tal vez nunca lo había sabido realmente. Me sequé las lágrimas y me puse de pie. Eran las 9 de la noche. Llamé a la abogada que Diana me había recomendado, Erka Mendoza. Su asistente me dijo que podía verme a primera hora de la mañana. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, documentando 8 años de matrimonio con la meticulosidad de una contadora forense. Cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada fotografía, cada recibo, construyendo una línea de tiempo de cómo habíamos llegado hasta aquí.
Y descubrí cosas que me rompieron el corazón, pero que necesitaba saber. Correos entre Mauricio y Alma que databan de hace 8 meses, no 6 como ella había dicho. Conversaciones donde él se quejaba de su esposa que se había dejado ir. Planes para cuando finalmente estuviera libre. Promesas de viajes y aventuras una vez que resolviera su situación doméstica. Yo era la situación doméstica. Un problema a resolver. Un obstáculo a superar. Pero también encontré algo más. Documentos de la empresa de Mauricio. Información sobre un proyecto en el que había estado trabajando. Un desarrollo inmobiliario grande. Muy grande. Y Mauricio estaba en una posición para recibir un bono sustancial cuando cerrara el trato. Un bono de varios millones de pesos. Un bono que, si seguíamos casados, tendría que compartir conmigo en caso de divorcio. Ahí estaba. El motivo completo. Mauricio no solo quería reemplazarme por una versión más nueva. Quería asegurarse de que cuando lo hiciera, yo no pudiera tocar su dinero. Había estado preparando esto durante meses, transfiriendo nuestros ahorros conjuntos a cuentas a su nombre, quitándome la casa. Probablemente planeaba pedir el divorcio justo antes de que llegara el bono, argumentando que yo no había contribuido al éxito que lo haría acreedor a ese dinero. Era brillante, en una manera horrible y miserable. Casi lo respetaba por la complejidad del plan. Casi. Cuando amaneció, yo tenía 200 páginas de documentación, correos impresos, capturas de pantalla, registros bancarios, escrituras, una línea de tiempo completa de la traición sistemática de mi esposo. La oficina de Erika Mendoza estaba en Polanco, en uno de esos edificios modernos de vidrio y acero. Ella era una mujer de unos 45 años, con el cabello corto y platinado, un traje sastre que gritaba competencia y unos ojos que te miraban como si pudieran ver directamente a tu alma. Me escuchó durante 2 horas mientras yo desplegaba toda la evidencia sobre su escritorio de caoba. No me interrumpió, solo tomaba notas ocasionales, hacía preguntas específicas, pedía aclaraciones sobre fechas y montos. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con una expresión que mezclaba admiración y algo que podría haber sido orgullo. Natalia, lo que tienes aquí es un caso sólido de fraude patrimonial, suplantación de identidad con complicidad involuntaria y falsificación de documentos. Pero también hay buenas noticias. Buenas noticias. En este momento no puedo imaginar qué podría ser bueno. Erika sonrió. Las buenas noticias son que el departamento todavía puede ser reclamado. La transferencia de propiedad se hizo bajo engaño. Tienes evidencia de que firmaste documentos que creías que eran para otra cosa. Eso invalida la transacción. En cuanto al dinero que transfirió de las cuentas conjuntas, eso es apropiación indebida de bienes conyugales. Podemos recuperar eso también, más daños. ¿Y el bono que está por recibir? Erika levantó una ceja. Durante tu matrimonio, mientras él trabajaba en este proyecto, tú llevabas la casa, manejabas las finanzas personales, ¿te asegurabas de que él pudiera dedicarse completamente a su trabajo? Sí, ese era el acuerdo. Yo sostenía todo lo demás para que él pudiera enfocarse en su carrera. Entonces, ese bono es producto de un esfuerzo conjunto. La ley reconoce que el trabajo doméstico no remunerado contribuye directamente al éxito profesional del cónyuge que trabaja fuera de casa. Si ese bono se gana durante el matrimonio, es propiedad conyugal. Tienes derecho a la mitad, independientemente de mi remedy, cuando se pague. Sentí como si me quitaran un peso de encima. Durante meses, años, me había sentido como si mi trabajo no tuviera valor. Como si limpiar la casa, cocinar las comidas, pagar las cuentas, mantener todo funcionando fuera simplemente lo que se esperaba que hiciera. Sin reconocimiento, sin agradecimiento, sin valor monetario. Pero la ley lo veía diferente. La ley reconocía que yo había contribuido, que mi trabajo había tenido valor. Erika continuó. Vamos a hacer esto de manera estratégica. Primero, vamos a congelar todas las cuentas conjuntas para prevenir más transferencias. Segundo, vamos a presentar una demanda civil por fraude y un reporte criminal por la suplantación de identidad. Tercero,
Vamos a solicitar una orden judicial para revertir la transferencia del departamento. Y cuarto, vamos a iniciar el proceso de divorcio bajo términos que protejan tus intereses. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Meses, tal vez un año. Pero mientras tanto, él no podrá tocar los activos disputados. Y según lo que me has mostrado, tiene mucho que perder si esto se hace público. Es director regional de una corporación. Un escándalo de fraude patrimonial no lucirá bien en su currículum. Eso nos da poder de negociación. Exactamente. Los hombres como tu esposo son todo imagen. Preocuparse por su reputación es su mayor debilidad. Salí de la oficina de Erika sintiéndome diferente. No estaba arreglada. Todavía usaba jeans y una camiseta simple. Mi cabello seguía sin peinar, pero me sentía poderosa de una manera que no había sentido en años, porque tenía un plan, porque tenía ayuda, porque finalmente había dejado de ser invisible. Mauricio no regresó a casa esa noche, ni la siguiente. Me envió un mensaje de texto breve. Necesito espacio. Quédate en el departamento si quieres. Yo me quedaré con un amigo. Qué generoso de su parte dejarme quedarme en la casa que él me había robado legalmente. Le respondí con igual brevedad. Perfecto. Lo que Mauricio no sabía era que ese espacio me estaba dando tiempo para reorganizar mi vida, para hacer las llamadas necesarias, para reunirme con Erika y planear nuestra estrategia. También me estaba dando tiempo para redescubrirme a mí misma. Una tarde, mientras organizaba papeles, encontré una caja en el fondo de mi closet. Era de mis días en la universidad, mis certificados de cursos de análisis de datos, mi tesis sobre modelado predictivo, cartas de recomendación de profesores que habían creído en mi potencial. Me senté en el piso de mi habitación y leí esos documentos como si fueran de otra persona. La mujer que había escrito esa tesis era brillante, curiosa, ambiciosa. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde se había ido? Me había ido apagando año con año, sacrificando pedacitos de mí misma en el altar del éxito de Mauricio, convenciéndome de que era temporal, que mi turno llegaría, que estábamos construyendo algo juntos. Pero no habíamos estado construyendo algo juntos. Yo había estado construyendo a Mauricio mientras él planeaba cómo descartarme una vez que ya no me necesitara. Abrí mi laptop y actualicé mi perfil de LinkedIn por primera vez en 5 años. Agregué toda mi experiencia relevante, mis habilidades en análisis de datos, gestión de proyectos, administración financiera. Incluso agregué los últimos 5 años describiéndolos honestamente. Gestión completa de un hogar de 2 personas, incluyendo administración financiera, planificación estratégica y coordinación de múltiples responsabilidades simultáneas. No me iba a avergonzar de esos años. Habían sido trabajo duro, importante, valioso. Solo porque no me habían pagado un salario no significaba que no tuviera valor. Empecé a recibir mensajes de reclutadores en cuestión de días, empresas buscando analistas de datos con experiencia, startups necesitando gente que pudiera gestionar múltiples proyectos simultáneamente, consultorías queriendo profesionales que entendieran tanto números como personas. Resulta que 5 años fuera del mercado laboral no me habían vuelto obsoleta, solo me había convencido a mí misma de que lo era. Mauricio finalmente regresó al departamento una semana después. Entró como si nada hubiera pasado, con su maletín ejecutivo y su cara de director regional importante. Nati, necesitamos hablar. Su tono era el de alguien que está a punto de tener una conversación difícil pero necesaria con un subordinado. El tono de quien tiene el poder y está a punto de tomar una decisión que el otro simplemente tendrá que aceptar. Lo que no sabía era que el balance de poder había cambiado. Estoy de acuerdo. Necesitamos hablar. Me senté en la sala, en el sofá que habíamos elegido juntos hace 3 años. Él se quedó de pie. Una táctica clásica de dominancia. Estar físicamente más alto que tu interlocutor te da una ventaja psicológica. Pero yo había aprendido algunos trucos también. Antes de que empieces, Mauricio, déjame mostrarte algo. Abrí mi laptop y giré la pantalla hacia él. Era una carpeta compartida con Erika, llena de documentos. Él se acercó, curioso a pesar de sí mismo, y comenzó a ver los archivos.
Vi cómo su expresión cambiaba mientras reconocía lo que estaba viendo. Esto es una documentación completa de tu plan para defraudarme, transferencias bancarias no autorizadas, la escritura modificada del departamento, correos con Alma, el cronograma que coordina con tu bono esperado. Todo. Mauricio palideció. Escucha, puedo explicar. No necesito que expliques. Necesito que escuches. Esto es lo que va a pasar. Vamos a divorciarnos. ¿Vas a revertir la transferencia del departamento o vamos a demostrar en corte que obtuviste mi firma bajo engaño? Vas a devolver los 500,000 pesos que transferiste de nuestras cuentas conjuntas a tu cuenta personal. Y cuando recibas tu bono, voy a recibir el 50% porque la ley reconoce que mi trabajo doméstico no remunerado contribuyó directamente a tu capacidad de ganártelo. Estás loca. Nunca voy a aceptar eso. Entonces nos vemos en corte. Y el caso se hará público. Tu empresa se enterará de que su director regional fue acusado de fraude patrimonial y suplantación de identidad. Tus clientes se enterarán. Tu industria completa se enterará. Y créeme, Mauricio, la historia de un ejecutivo intentando usar una secretaria disfrazada para falsificar documentos es exactamente el tipo de escándalo que los medios adoran. Él me miró con odio puro. Esto es chantaje. No, esto es negociación. Chantaje sería si te pidiera más de lo que me corresponde legalmente. Lo que estoy pidiendo es exactamente lo que un juez te ordenaría pagar de todos modos. Solo te estoy dando la opción de hacerlo discretamente o públicamente. La cara de Mauricio pasó por varias emociones: rabia, miedo, frustración y finalmente, cálculo. Su cerebro de ejecutivo trabajando en el problema, evaluando opciones, haciendo análisis de costo-beneficio. No puedo pagar la mitad del bono ahora. Todavía no lo he recibido. Lo sé. Firmaremos un acuerdo donde te comprometes a pagarme dentro de 30 días de recibirlo. Será un documento legal vinculante. Si no cumples, te demando y además de la cantidad original, pagarás intereses y costos legales. Y el departamento se revierte a propiedad conjunta inmediatamente. Luego se vende, o uno de nosotros le compra su parte al otro a precio de mercado. Yo tengo prioridad de compra dado que fui engañada para renunciar a mis derechos originalmente. Mauricio se sentó finalmente. Su postura de dominancia había desaparecido. Ahora solo se veía cansado. ¿Cuándo te volviste tan... ¿qué? ¿Inteligente? ¿Capaz? ¿Fuerte? Siempre lo fui, Mauricio. Solo que tú decidiste no verlo porque te convenía tener una esposa que fuera invisible, que hiciera todo el trabajo sin reclamar crédito, que te permitiera brillar mientras ella se quedaba en las sombras. Pero no soy invisible. Nunca lo fui. Solo dejé de dejar que me trataras como si lo fuera. Voy a necesitar tiempo para procesar esto, para hablar con mi abogado. Tienes 3 días. Después de eso, presentamos la demanda, y esto se hace público. Tu elección. Mauricio se fue de nuevo, pero esta vez era diferente. No era él abandonando la casa con rabia justificada. Era él retirándose de una batalla que acababa de darse cuenta que no podía ganar. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. 3 días después, el abogado de Mauricio contactó a Erika. Querían negociar. Mauricio había aceptado todos los términos. El proceso tomó 2 meses más para completar todos los trámites legales. La escritura del departamento fue revertida y luego yo le compré su mitad, usando parte del dinero que él me devolvió de las cuentas conjuntas. El departamento era completamente mío ahora. Cuando el bono de Mauricio llegó, 3 millones de pesos por cerrar el BIN desarrollo inmobiliario, me llegó mi parte, 1,5 millones de pesos. Dinero por el cual, según Mauricio, yo no había hecho nada, excepto que había hecho todo. Había sostenido su vida para que él pudiera trabajar 80 horas a la semana en ese proyecto. Había cocinado sus comidas, lavado su ropa, pagado sus cuentas, manejado cada aspecto de su vida doméstica para que él pudiera enfocarse completamente en su carrera. Ese 1,5 millones no era caridad, era salario atrasado.
6 meses después del día que recibí aquella llamada del registro civil, mi vida era completamente diferente. Había aceptado un trabajo como analista senior de datos en una firma de tecnología. El salario era excelente, el ambiente era estimulante, y por primera vez en años me sentía valorada profesionalmente. Rediseñé el departamento quitando todos los rastros de Mauricio. Pinté las paredes de colores que me gustaban. Compré muebles que reflejaban mi estilo, no el de él. Convertí su estudio en mi oficina en casa. Volví a invertir en mí misma. Retomé el ejercicio, no para verme de cierta manera, sino porque me hacía sentir fuerte. Fui al salón y me corté el cabello en un estilo completamente nuevo, uno que nunca me había atrevido a probar, porque Mauricio prefería que lo llevara largo. Me compré ropa que me hacía sentir poderosa y profesional. Me reconecté con amigos que había dejado de lado durante mi matrimonio. Salí a cenar con viejos compañeros de la universidad. Asistí a conferencias de tecnología y eventos de networking. Redescubrí quién era Natalia sin Mauricio. Y resulta que me gustaba mucho. Un día, mientras almorzaba en un café cerca de mi oficina, vi a Alma. Estaba con un grupo de amigas, riendo, viéndose feliz y ligera. Nuestras miradas se encontraron y hubo un momento de reconocimiento mutuo. Ella se acercó a mi mesa, tímidamente. Natalia, yo quería disculparme. No sabía. Él me mintió sobre todo. Lo sé. También eras una víctima. Alma asintió, con los ojos brillando por lágrimas contenidas. Después de todo ese drama, renuncié a la empresa. No podía seguir trabajando ahí. Fue humillante que todos supieran. Pero ¿sabes qué? Fue lo mejor que me pudo pasar. Conseguí un mejor trabajo, con mejor paga, y aprendí a no confiar en hombres que hablan mal de sus esposas. Nos sonreímos. En otra vida podríamos haber sido enemigas, pero ambas habíamos aprendido la misma lección de maneras diferentes. Mauricio, según escuché de conocidos mutuos, había intentado continuar su relación con Alma después del escándalo, pero ella lo había rechazado. No quería ser la siguiente mujer que él usaría y descartaría. Lo último que supe fue que estaba saliendo con otra mujer de su oficina. Más joven, impresionada por su posición, sin saber todavía que el precio de estar con un hombre como Mauricio era volverse invisible para sostener su ego. Pero esa ya no era mi preocupación. Mauricio era el pasado, y yo tenía un futuro brillante que construir. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, recibí un correo de Diana, la funcionaria del registro civil que había cambiado el curso de mi vida con una simple llamada telefónica. Querida Natalia, solo quería saber cómo estabas. He pensado mucho en ti desde aquel día. Espero que las cosas hayan mejorado. Le respondí inmediatamente, contándole todo. Cómo su intervención me había salvado de perder todo. Cómo su instinto y su disposición a ir más allá de su deber habían hecho toda la diferencia. Ella respondió con una invitación para tomar café. Nos encontramos un sábado por la tarde en un café en la Roma. Diana me miró con orgullo maternal. Te ves diferente. Mejor, más como tú misma. Me siento como yo misma por primera vez en años. Nos quedamos hablando durante horas. Diana me contó su propia historia con más detalle, cómo había tardado años en recuperarse de lo que su exesposo le había hecho, cómo había tenido que reconstruirse desde cero, con 2 hijas pequeñas y deudas que no había contraído. Pero mira dónde estoy ahora. Mis hijas ya son adultas e independientes. Tengo un buen trabajo. Finalmente compré mi propio departamento el año pasado. Tomó tiempo, pero lo logré. ¿Y tú también lo harás? Ya lo estoy haciendo. Sí, ya lo estás haciendo. Antes de separarnos, Diana me dio un abrazo. Sabes, en todos mis años trabajando en el registro civil, he visto muchas situaciones difíciles, pero pocas me han impactado tanto como la tuya. Me alegro mucho de haber confiado en mi instinto ese día, y me alegro aún más de ver en lo que te has convertido. Gracias, Diana, no solo por la llamada,
sino por mostrarme que una mujer puede atravesar lo peor y salir más fuerte del otro lado. Si esta historia te empoderó, compártela con tus amigas, sobre todo con aquellas que tal vez se estén sintiendo invisibles en sus propias vidas. Cuéntame qué habrías hecho tú en esta situación. Déjame tus comentarios. Y recuerda, nunca eres tan invisible como algunos quieren hacerte creer. Hoy tengo 36 años. Trabajo en una industria que adoro. Vivo en un departamento que es completamente mío. Tengo ahorros que nadie puede tocar. Tengo amigos, proyectos, metas. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Diana no hubiera hecho esa llamada. Si Mauricio hubiera logrado obtener esos documentos. Si hubiera completado su plan de dejarme sin nada. Pero luego me doy cuenta de que esa especulación es inútil. Lo importante no es lo que pudo haber sido. Lo importante es lo que es. Soy Natalia Herrera. Tengo 36 años. Soy analista de datos. Soy propietaria de mi casa. Soy financieramente independiente. Soy visible. Y nunca volveré a dejar que alguien me haga sentir que no lo soy. Hace unas semanas recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Mauricio. Espero que estés bien. A veces pienso en cómo terminaron las cosas y me pregunto si podríamos haber manejado todo diferente. Lo leí, sonreí con tristeza y lo borré sin responder, porque no había nada que decir. No había forma de manejar diferente su decisión de defraudarme. No había manera de arreglar su elección de verme como descartable. Pero tampoco había amargura en mi corazón. Solo una tranquila satisfacción de saber que había ganado. No en el sentido de derrotarlo, aunque eso también había sucedido, sino en el sentido más profundo de haberme recuperado a mí misma. El otro día, mientras caminaba por el parque cerca de mi departamento, vi a una mujer de aproximadamente mi edad. Llevaba sudadera, sin maquillaje, el cabello sin peinar. Empujaba una carriola mientras hablaba por teléfono, haciendo malabares con una bolsa de compras y un termo de café. Por un segundo vi en ella a la Natalia de hace un año, la mujer invisible que hacía todo el trabajo mientras otros recibían el crédito. La mujer que había olvidado cómo brillar porque estaba muy ocupada puliendo a alguien más. Quise acercarme. Quise decirle que cuidara sus finanzas, que documentara todo, que nunca firmara nada sin leerlo completamente, que su trabajo tenía valor incluso si nadie se lo reconocía, que ella era visible, importante, valiosa. Pero no lo hice, porque tal vez ella estaba bien. Tal vez su pareja la valoraba. Tal vez su historia sería diferente a la mía. O tal vez, algún día, ella recibiría su propia llamada telefónica del registro civil. Y cuando eso pasara, espero que también tenga su propia Diana, su propia Erika, su propia voz interior que le diga que merece más. Esta es mi historia. La historia de cómo me volví invisible y luego me redescubrí. La historia de cómo una llamada telefónica cambió todo. La historia de cómo aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. Si estás escuchando esto y algo resuena contigo, si te sientes invisible en tu propia vida, quiero que sepas algo. No estás sola. Hay muchas de nosotras, mujeres de 30 y tantos, 40 y tantos, todas las edades, que han sido entrenadas para brillar menos para que otros brillen más. Pero no tiene que ser así. Puedes reclamar tu visibilidad. Puedes reconstruir tu vida. Puedes recordar quién eras antes de que alguien te convenciera de que tu trabajo no tenía valor. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te veas a ti misma con claridad nuevamente, te darás cuenta de algo. Nunca fuiste invisible. Simplemente estabas permitiendo que otros pretendieran no verte. Pero una vez que dejas de permitirlo, todo cambia. Gracias por escuchar mi historia. Nos vemos en la próxima.